La guerra comercial entre Estados Unidos y China. Geopolítica, el rol de Argentina en todo este baile. ¿Milei es un loco o tiene una estrategia? ¿Trump es un loco o tiene una estrategia? Esto y mucho más voy a conversar hoy con un analista internacional que es un tremendo capo, Jorge Castro. Por favor, gracias por invitarme. Es un placer muy grande estar conversando con vos. Sos de las personas más amables que se me ocurra para este formato. Tengo muchas ganas hace mucho tiempo y lo venimos charlando de conversar un poco con vos. Pero con mucho gusto, acá estoy. Jorge es experimentado en distintas variables, porque es experimentado por su edad, porque tiene 82 años, aunque no se pueda creer, impresionante, pero también porque tiene mucho recorrido intentando entender y pensar qué pasa en el mundo y qué pasa con Argentina y el mundo. Así es. Entonces vamos a hablar un poco del mundo, vamos a hablar de política y de eso se va a tratar esta charla. Que, para empezar, me parece que lo más importante que es como la melodía de esta... Bueno, tal vez no sé si es la melodía, es como el ruido más visible de esta época es Trump, la guerra comercial con China. No sé si es lo más importante, siento que abajo hay una melodía un poco más profunda de ese cambio, ¿no? Pero, ¿qué está pasando entre China y Estados Unidos? Bueno, el día de ayer se realizó una reunión absolutamente central en Ginebra entre Estados Unidos y China. Estados Unidos representado por el secretario del Tesoro Scott Bessent y China por He Lifeng, que es la mano derecha del presidente Xi Jinping en materia económica y financiera, y llegaron a un acuerdo. Las dos primeras economías del mundo, las dos superpotencias mundiales, en el día de ayer llegaron a un acuerdo en términos comerciales y han decidido en adelante realizar una política cooperativa que por su signo lo que significa es que se transforma el sistema mundial. Explica un poco qué quiere decir que se transforme el sistema mundial y sobre la base de eso, parece que entonces la estrategia de Trump no era la de un loco, que era la que muchos decían. No, pero eso jamás se me ocurrió. Yo creo que el fenómeno Trump es un fenómeno de extraordinaria importancia, no solo en la historia de Estados Unidos, sino del mundo. Y lo que está haciendo Trump en este momento es reestructurando la estructura de poder mundial y colocándolo nuevamente en su eje a los Estados Unidos. Y en esa reestructuración de los vínculos mundiales, el punto fundamental se refiere a lo que sucede en materia de comercio e inversiones, porque el objetivo de Trump es la de transformar a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera y de esa forma competir con la República Popular China, que ya es la primera superpotencia manufacturera del mundo. Pero no es un sueño medio extraño ese en un mundo, vos que sos un tipo tan joven y tan moderno. ¿No es un poco extraño como querer volver a un pasado manufacturero en un mundo donde la economía es cada vez más de servicios? No, porque se trata... la búsqueda de transformar a Estados Unidos en una superpotencia manufacturera es sobre la premisa de que debe hacerse sobre la base de la tecnología de avanzada, que es esencialmente la tecnología de la cuarta revolución industrial, que Estados Unidos es la cabeza del mundo. La inteligencia artificial, los vehículos eléctricos, todo. Son conjunción. Las tres tecnologías básicas de la cuarta revolución industrial son la inteligencia artificial, como vos señalás, que es la principal, la robotización y la Internet de las cosas. En la inteligencia artificial Estados Unidos va adelante. En la Internet de las cosas China va adelante. Y en la robotización Estados Unidos va en primer lugar. ¿Y crees que esta especie de acuerdo sella? Todas estas tecnologías son la base de la producción manufacturera en el mundo de hoy. Acá no hay vuelta al pasado de ningún tipo, al contrario. Es como una profundización hacia el futuro. No, pero siento que algo del discurso de Trump suena como una especie de... Puede ser una pésima traducción, ¿no? Pero como algo de lo que dice Guillermo Moreno, ¿viste? Como esa idea de volver a 1940, años 50, el empleo fabril. Yo creo que no hay error más letal que subestimar al fenómeno Donald Trump. Vos de todos los analistas que yo escuché, sos el tipo más respetuoso y que ve mucho más sentido atrás de Trump. Pues mientras algunos lo tornan como un fenómeno electoral, vos ves que hay como una idea política atrás de su estrategia. El fenómeno Trump, mira, en dos trazos. La globalización
que se puede colocar como fecha de despliegue pleno al año 2001, que es cuando ingresa la República Popular China en la Organización Mundial de Comercio. ¿Qué significa el ingreso de China a la OMC? Es que en los siguientes 15 años, a partir de 2001, China, el comercio internacional chino, sumando exportaciones e importaciones, aumentó 30% anual. Y la economía china, en los siguientes 15 años, a partir de 2001, creció 9.9% por año. No hay periodo más prolongado, la tasa más elevada de que el crecimiento chino en la historia del capitalismo. Esto es lo que sucedió. El resultado fue que no solo que China alcanzó los niveles norteamericanos, sino que en términos de producción manufacturera se transformó, adquirió una ventaja comparativa absolutamente imbatible, que es la situación actual. China es capitalista. Entonces, el resultado de que adquirió esta competitividad excepcional la producción manufacturera china es que produjo una verdadera devastación en aproximadamente 2/3 de la población norteamericana. Es lo que en los Estados Unidos se denomina una investigación de enorme importancia, se llama el shock chino, el impacto que tuvo frente a la producción tradicional norteamericana, la competitividad excepcional de la producción manufacturera china, que produjo la destrucción de todo el cinturón industrial del medio oeste norteamericano, Pensilvania, Ohio, Michigan, Wisconsin. Y al mismo tiempo produjo una devastación en materia de empleo y de creación de puestos de trabajo, con una creación de una nueva clase social, que es una subclase social, proveniente de los trabajadores industriales norteamericanos, que se sumergieron en una situación de estancamiento económico, retroceso cultural y degradación personal. En este fenómeno fue lo que el único dirigente político que advirtió su significado y su aparición fue Donald Trump. Por eso Donald Trump, en el año 2016, logró imponerse frente a 16 contendientes en las primarias republicanas. Y luego le ganó a los que se parecían imbatibles en ese momento, que es esencialmente el fenómeno de los Clinton, Bill Clinton y Hillary Clinton, enfrentando y derrotando a Hillary Clinton como contendiente presidencial. Este es el fenómeno Trump. Ahora el fenómeno Trump ha cambiado de naturaleza en este aspecto. Hay una diferencia fundamental entre el segundo mandato presidencial de Donald Trump, que es el actual, el número 47, y el primer mandato presidencial de Trump, que es el 45, 2017-2021. Esta vez, Trump ha buscado deliberadamente y ha conseguido una alianza histórica con los sectores de la alta tecnología norteamericana, encabezados por Silicon Valley. Las dos figuras fundamentales que han realizado esta tarea de puente entre el fenómeno Trump, de enorme popularidad en Estados Unidos, y la revolución tecnológica de la cuarta revolución industrial, son J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump, y Elon Musk, el dueño de Tesla y creador es sinónimo de la inteligencia artificial en el mundo de hoy. En ese contexto que lo explicas clarísimo, la emergencia de Trump, vos decís, es su inteligencia. Para captar el fenómeno que estaba ocurriendo. Parece que hay grandes diferencias entre su primer gobierno y el segundo, ¿no? El primero mucho más enquilombado, para decirlo en criollo, y este segundo parece ser como más planificado. Pero absolutamente. Acá esto ha sido lo que está haciendo, responde un plan a una visión, y en términos de creación de un sistema de gobierno y de poder, la verdad es que lo que está logrando es verdaderamente extraordinario. Entonces, vos no sos de los que lee a este acuerdo de tarifas o los múltiples como Trump reculando, yendo para atrás. No. Es parte de una estrategia de negociación. No, pero acaba de conseguir un éxito histórico en el día de ayer, con el acuerdo con China. No, en absoluto. No creas en lo que dicen los diarios. No, me interesa porque la duda es si la estrategia funcionó o no funcionó. Está funcionando. Está funcionando. En los últimos 10 días, Trump ha logrado frenar la guerra entre la India y Pakistán en Cachemira. ¿Es él o es el proceso político? No, ¿qué es él? Es la presidencia norteamericana. Que interviene. Que interviene, llama por teléfono, propone, ofrece.
advierte, amenaza, todo esto. Es un monstruo de energía. Ha logrado el acuerdo con China en 2 días. El día jueves se realiza la primera entrevista directa por pedido de Trump y por intimación de Trump en Estambul, en Turquía, entre Putin y Zelensky. Sí. Esta semana, probablemente esta semana o la otra, se anuncia el acuerdo con Irán, la República Islámica de Irán, en la que Trump le propone, y ha conseguido aparentemente, están negociándose los aspectos finales, la entrega de la totalidad de su estructura de formación del arma nuclear, empezando por toda la estructura de enriquecimiento del uranio. A cambio de eso, lo que le ofrece a la República Islámica de Irán no es solo levantarle las sanciones económicas, sino patrocinarla para su reacceso al sistema financiero internacional y a la fuente de capitales de los Estados Unidos. De modo de que conseguir por primera vez desde el año 79 que haya nuevamente inversión extranjera directa a la industria automovilística de Irán. Esto es lo que está ocurriendo en el momento actual. Estas intervenciones son una muestra de que Estados Unidos ha vuelto a ser el centro del poder mundial, encabezado por Donald Trump. No es el sacudir de un pescado que sale afuera del agua. No es el estertor de una potencia que está llegando al fin. Pero estertor... Mira, vos conocés Estados Unidos. La estructura básica de Estados Unidos son unos 400 clústeres de alta tecnología, que en el medio tiene una o varias universidades de nivel mundial. El ejemplo tradicional de esto es Silicon Valley, Universidad de Stanford. Pero hay más de 400 clústeres de este tipo. Estados Unidos, en las universidades norteamericanas, más de 80% de los premios Nobel del mundo enseñan ahí. En las universidades norteamericanas es donde se encuentra la base fundamental de la innovación científica y tecnológica de avanzada, por encima de China. En materia de inteligencia artificial, que es la tecnología básica de la época, la más importante, la relación entre Estados Unidos y China es 8-1. ¿No ves, te lo pregunto, pero porque me interesa tu opinión, ¿no ves un imperio que colapsa? ¿No lo ves que lo supere China? ¿Vos ves que vamos a un equilibrio más parecido a la Guerra Fría y un equilibrio entre Rusia y Estados Unidos? Yo la Guerra Fría pasó. Yo me refiero, yo creo que el análisis político es el análisis concreto de una situación concreta. Y siempre del presente. Es la regla de Hegel. En la política no hay pasado ni futuro, solo un eterno presente. Lo que pasó, pasó. Tarea de los historiadores. Lo que va a venir no sabemos, porque el futuro por definición no existe. Lo que sí podemos saber es lo que tenemos entre manos ahora. Yo te estaba diciendo que el acuerdo entre China y Estados Unidos se anunció ayer en Ginebra. Venite un poco más para adelante, me están pidiendo. Ahí está, perfecto. Me estabas contando el anuncio que ayer. Que esto posiblemente lo publiquemos un par de semanas, así que esto va a quedar un poco más viejo, pero créeme, sirve. Créeme. El acuerdo de Ginebra que firmaron ayer. Ayer. No, esto no es la Guerra Fría, ¿eh? No es la invasión a Normandía. Ahora. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. Sí, pero mi pregunta, está muy bien lo que decís vos, Jorge, y lo decís siempre con tanta claridad. Mi duda es... Todo el ruido del análisis internacional es un ruido que está motivado por una confusión. No, confusión. O una parte del análisis. No estoy diciendo que todo el mundo diga lo mismo, pero confusión no. Parece ser esta película que Estados Unidos, como evidentemente vos decís, es el centro del pensamiento, capitalismo dinámico, modernidad, pero se lo ve cayendo. No, pero confusión no. El gobierno de Trump tiene 100 días de mandato, ya cumplido, 100 días. Sí. El Washington Post realizó una encuesta entre los medios de comunicación de Estados Unidos. 91% de las menciones a Donald Trump en los medios de comunicación norteamericanos son negativas.
Sin embargo, la gente lo vota. Bueno, pero lo que quiere decir esto es que la pérdida de credibilidad de los grandes medios de comunicación de Estados Unidos es abrumadora, ¿te das cuenta? Por lo cual conviene pensar por uno mismo, ver lo que uno tiene entre manos, de qué se trata, en qué consiste esto, ¿te das cuenta? Trump en este momento se dirige a Medio Oriente, va a visitar 3 países: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Tiene comprometidos inversiones en Estados Unidos por los fondos soberanos de estos países por $2 billones, que pueden ser más. Ahora. Dos puntos se me ocurren de lo que pensás. Uno, un Estados Unidos mucho más autoconsciente, ¿viste? Como se dice en esta época, de su rol y con mucho menos miedo de meterse a la arena internacional a jugar el rol que le corresponde. Que cuando ves gobiernos para atrás, o Biden, o Obama, o inclusive el anterior Trump, era mucho menos consistente su intervención. Estaba como medio con culpa, ¿viste? Es el poderoso con culpa. Esa cosa como, no nos corresponde, no nos toca. Y ahora parece ser que vuelve a aparecer. Mira, los 4 años de gobierno de Joe Biden se caracterizaron por ser para Estados Unidos un momento de extrema debilidad geopolítica. En un momento determinado, en Washington, con el gobierno de Joe Biden, había un vacío de poder. El hecho de que se esté discutiendo la capacidad mental del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reflejaba el hecho de que no había decisión ni tampoco ningún tipo de elaboración de discusión política de largo plazo en Washington, ¿te das cuenta? Reaparece Trump y vuelve la voluntad de poder. Claro, vos sentís que eso se ve. Y vos que sos un tipo grande también, son más grandes que Trump y Biden, pero no por tanto. ¿No sentís que hay algo de viejismo? O sea, o de no. Una mirada. No, primero que mira, estamos en una generación más longeva que nunca, ¿no? Pero el problema de los años es si con eso se pierde la energía o por el contrario, hay figuras que tienen un plus de energía. La diferencia de edad que hay entre Trump y Biden son 3 años. Sí, nada. Ahora, Trump duerme 3 horas por día. Y después se le despierta en la madrugada y toma un desayuno chiquito y empieza a llamar a sus ministros para ver hacer todas las instrucciones, ¿te das cuenta? Y después empieza a llamar a los líderes mundiales. Y a los líderes mundiales que llama son, por ejemplo, a la cabeza del ejército de Pakistán y a su amigo Narendra Modi para decirle, escúchame, paremos acá. Claro. Y cuando el que lo pide es Estados Unidos, es el poder mundial. Claro, claro. No te estoy llamando yo, no. Desde acá. No, además, el que lo dice es un tipo que tiene mucha certidumbre, mucha seguridad. ¿Estás full trampista? ¿Te sentís? Porque vos sos un analista, vos analizás, pero te genera, esta época, te genera o ese rol de Estados Unidos, ¿te genera un sesgo positivo? No, ¿Crees que eso es bueno? Pero es más que eso, es más que eso. Yo creo que la aparición el triunfo de Donald Trump el 5 de noviembre es el principal acontecimiento mundial de ese año. Es más que esto. Esto se llama, las categorías del optimismo, del pesimismo, conviene dejarlas en el pasado, porque son muy mediocres para entender la época. Yo lo que te digo es que el fenómeno Trump, al estar a la cabeza de la primera superpotencia mundial, transforma la historia del mundo. Es mucho más que un sesgo positivo. Es el Big Man Theory of History. O sea, vos pensás en la máxima agencia total, que es que este tipo giró la época. Pero, es así de fuerte. El tiempo de verbo no es que giró o que va a ocurrir esto. Yo creo que ya lo ha hecho. ¿Te das cuenta? Claro. Si vos, una persona, por teléfono, en 2 días, junto con el vicepresidente y el secretario de Estado, logran frenar la 4ª guerra convencional entre la India y Pakistán, digo que ese es un personaje que te debe llamar la atención. Yendo 20 minutos de entrevista, les pido, por favor, encarecidamente, que se suscriban al canal, que comenten, que pregunten si les interesa lo que estamos charlando y las conversaciones que se tienen en este canal. Suma un montonazo. Suscribirse, likear y comentar. Las 3. Pueden comentar lo que quieran. Pueden comentar, Rosendo, te mando un abrazo. Es más, voy a estar mirando para que lo hagan. ¿Hay algo del matrimonio Musk-Trump
que hay algo del matrimonio Musk-Trump, matrimonio no obviamente ideológico diría, o práctico o funcional, que muchos analizan desde la mirada de Musk. Me interesa tu mirada sobre esto. Las compañías compiten por su talento y capacidad propio, pero también arriba se le suman otros costos, ¿no? Se le suman las ineficiencias o eficiencias de los estados, se le suman las distancias geográficas, pensando en alguien que exporta bienes o servicios o lo que sea. Bienes sobre todo. Hay quienes piensan que Musk tiene un vínculo muy interesante con Trump por el propio interés también de entender que el Estado americano, norteamericano, estadounidense específicamente, es un Estado que se ha transformado en un Estado muy ineficiente y eso le genera un daño a las compañías estadounidenses. Podemos hacer el análisis desde el lado de Musk porque es interesante pensarlo. El tipo dice, che, compito contra BYD, que es el gigante fabricador de vehículos eléctricos chino, y compito en diferencia de condiciones. A, porque los estados tienen distintos niveles de eficiencia, y B, por barreras arancelarias, propiedad intelectual, un montón de otras cosas que hay en el medio. Más allá de si ese análisis es cierto o no del matrimonio Musk-Trump, porque es novedoso, una persona que Musk no era trumpista y hoy en día parece ser como el corazón de por lo menos los tecnooptimistas o del vínculo de Trump, de esta cosa que vos decías de la clase trabajadora con la alta tecnología. La gran tecnología. Y después entrar y un poco elaborar más sobre la necesidad de desarmado del Estado, que va a ser el vehículo por el cual vamos a terminar hablando de Milei, pero no nos adelantemos. ¿Qué pensás de lo anterior? Bueno, en primer lugar, conviene mirar más de cerca quién es Elon Musk y lo que significa. Vos recién mencionabas a BYD, la principal empresa productora de vehículos eléctricos de China. Sí, señor. La segunda empresa productora de vehículos de China es Tesla. Sí. La planta que hizo Elon Musk en Shanghái, que está en pleno funcionamiento, absolutamente unificada, absolutamente automatizada, se hizo con respaldo pleno y acuerdo pleno del gobierno chino. Antes del triunfo de Donald Trump, Elon Musk tiene más de 100 viajes a la República Popular. Cada vez que viajaba a la República Popular, era recibido de inmediato por el primer ministro Li Keqiang e invitado a conversar por el presidente Xi Jinping. Dicho de otra manera, la mano derecha de Donald Trump en este momento, a través en su esfuerzo de reestructuración del Estado norteamericano, es al mismo tiempo una figura primordial de la alta tecnología de la República Popular que cuenta con el acceso y la confianza de sus máximos dirigentes. ¿No te llama la atención de que esto ocurra en el sentido de que no parece haber acá cuánto gana uno, cuánto gana el otro? La característica que tiene Elon Musk es que es una especie de Thomas Alva Edison, pero del siglo XXI, porque al mismo tiempo tiene una extraordinaria capacidad empresarial. Se maneja con los cientos de miles de millones de dólares con la mayor naturalidad. Es un creador de empresas, creador de innovaciones, y las innovaciones las transforman en empresas. La principal empresa de misiles espaciales. La principal empresa de la red mundial de tecnología de baja altura. Satelitales. En lo que se refiere a las neurociencias, es un innovador de primera categoría. Y al mismo tiempo lo que está planeando con el auspicio de Donald Trump, que tiene muchas de las características de pájaros abiertos que tiene Elon Musk, está planeando con el auspicio de Estados Unidos el viaje a Marte, que tiene fecha para él, para ser conseguido, en el 2035-2036. Locura total. Ya lo pensamos, es un flash. Claro. Entonces, todo esto está haciendo, pues todo esto además tiene esta siguiente característica. Estas empresas que se proponen que son fantasmagóricas, extraordinarias, fantasiosas, tienden a convertirlas en realidades. Sí, es tremendo. Sí, después te da pena el tipo. ¿Leíste la biografía, la de Isaacson? Sí. Es interesante, te da tristeza también, ¿no? Te da pobre tipo vivir adentro de su cabeza. O sea, el máximo genio de nuestra era
un genio atormentado. Bueno, Un tipo... pero se las arregla bastante bien con sus angustias. No, bueno, sí, va para adelante va. Pero cada vez que va para adelante crea una nueva empresa mundial. Sí, 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 es impresionante. Hagamos el gancho en el desarmado del Estado, porque es impresionante. Nunca nos hubiésemos imaginado que esto, una de las 5 personas más influyentes del planeta Tierra, se haya inspirado en Argentina para hacer algo. Y él dijo que Dodge está inspirada en la motosierra de Milei. Eso es muy fuerte si uno frena un segundo para pensarlo, del rol de Argentina geopolítico. Mirá, vos conociste muy bien la experiencia Menem y la experiencia Menem en política internacional, y Argentina jugó un rol muy relevante en el mundo, pero era un rol como parte de un teatro de cosas que iban ocurriendo. En esto Milei parece estar subido, ser como el vanguardia de lo que está pasando en el primer lugar del mundo. Así es, exacto. Es muy loco eso. No, pero al mismo tiempo es así, es en un sentido estricto. ¿Qué es así? ¿Qué significa esto? Bueno, lo que significa es esto. Scott Bessent, el secretario del Tesoro que acaba de acordar con China en Ginebra ayer, realizó un viaje de 12 horas a Buenos Aires para darle su pleno respaldo al presidente Javier Milei, enviado con el respaldo pleno de Donald Trump, pero por iniciativa propia. Él sostiene que lo que ha ocurrido con el gobierno de Milei en este año y medio es lo que él califica, Scott Bessent, este hombre que estuvo ayer arreglando con los chinos el mundo, que es un milagro económico, cosa en la que coincide Donald Trump. Y por eso la Argentina en este momento está colocada, en los términos de Scott Bessent, como el país número 6 en orden de prioridades para Estados Unidos para llegar a un acuerdo comercial. El primero fue Gran Bretaña, hace 10 días. Y lo lograron hace poco, sí. El caso chino es un caso aparte. Luego vienen 3 países asiáticos, que son Japón, Corea del Sur y Vietnam. Dejan para último la Unión Europea, porque en la Unión Europea no hay acuerdo posible. La única posibilidad que tiene la Unión Europea en relación a Trump es quebrar el statu quo. Claro. No hay otra cosa. Entonces, y ahí aparece, no me acuerdo quién es el cuarto, pero el quinto es la Argentina. Y es la Argentina no por el Producto Bruto Interno, no por su población. No, por la relevancia del fenómeno, digamos. Pero del fenómeno, no solo Milei como personaje. No. Sino de la apuesta de lo que se está haciendo. De lo que ha hecho. Sí. De lo que ha hecho. Porque Milei con lo que ha hecho, en lo que se refiere a la solución de la crisis fiscal de la Argentina, ¿qué es eso? En un país mega inflacionario, hiperinflacionario, ha logrado en un año eliminar la inflación. Y lo ha hecho a través de una política drástica y clásica de superávit fiscal y de cese de la emisión del déficit fiscal de la Argentina. Esto le ha otorgado un mínimo de credibilidad a la Argentina. El problema, lo que la Argentina no tiene, ante todo no tiene frente a sus propios argentinos, es un mínimo de credibilidad. Cuando el mundo dice que hay 2 tipos de países económicos, los avanzados y los retrasados, y después está la Argentina, lo que está diciendo es que es un país que ha fracasado reiteradas veces, teniendo todo para triunfar. Lo primero que tiene para triunfar es la extraordinaria calidad de su personal, la extraordinaria calidad educativa del pueblo argentino. Viva la patria. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo me acordaba el otro día, dice Borges, ¿no? Borges dice, odio el chauvinismo, dice. Sí, como el nacionalismo tonto. Odio el chauvinismo. Pero eso es un hecho, dice Borges, que hay más estrellas en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Hermoso. Es un hecho. ¿Cuál es el país del mundo que tiene más días de sol por año? ¿Dónde están los 3 premios Nobel de Ciencias Duras de América Latina? Bueno, uno se llamaba Leloir, el otro se llamaba Goussay y el otro se llamaba Milstein, todos hispano-criollos, herederos de gauchos. La Argentina es un país que se construyó como nación
Tulio Elperín Dongui, sobre la base de 1 millón de argentinos originarios por 4 millones de migrantes europeos. Es un país donde hay 4 millones de inmigrantes europeos por cada 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario. Es un país excepcional. Hablemos un segundo de lo fiscal, porque hay una condición que es parecida, y si vemos de vuelta a cosas estructurales que pasa, el avance del Estado es un gran fenómeno del siglo XX. El avance del Estado como institución, el Estado-nación como consolidándose, un proceso más largo, pero el avance del Estado como desde el punto de vista del plano fiscal, un Estado mucho más presente en la mayoría de los países. Si vemos 1920 y 2020, el Estado es más grande. Trajo un montón de buenas cosas, ¿no? Eso. Pero pareciera ser que en los últimos 20, 30 años, eso también trajo alguna serie de problemas. Esta pregunta de hasta dónde tiene que entrar el Estado. ¿Cuánto de Estado necesitamos? ¿Cuánto de burocracia? Y Estados Unidos es un país que tiene mucho de eso. Uno en general no piensa, porque tiene menos que Argentina, que es campeón mundial. Y Argentina tiene mucho de eso. Parece ser algo que comparten y algo que ambos están desalambrando, vamos a ponerlo entre comillas, me sale campera la expresión. Tanto el proceso que está enfrentando Musk de recorte al Estado en Estados Unidos, como el proceso que está enfrentando Milei, Sturzenegger y su equipo, Caputo, de recortar el Estado. El Estado tiene que ocupar un lugar menor en la vida de las personas y tirarle menos peso a los individuos. ¿Hay una revolución de ese tipo en el mundo? ¿Es una reflexión que está ordenada de esa manera o no? La relación entre Estado y sociedad es necesario colocarla siempre en un contexto histórico. Entonces, todos los grandes países del mundo hubo un fortalecimiento del Estado a partir de la gran crisis de la década del 30, que ocasionó con la depresión de la década del 30 el necesario fortalecimiento de las estructuras estatales de carácter centralizado. También en Argentina. Ese fue el gobierno del general Justo. La mano derecha de Justo, Federico Pinedo, es el creador del Estado moderno en la Argentina. Es el creador de los organismos de intervención de la economía argentina. Entonces, esto con Perón tiende a crecer y exacerbarse, fundamentalmente porque le agrega la cuestión social. Tiende a organizar sindicalmente la totalidad de los trabajadores industriales del país, cosa que lo logra, y al mismo tiempo crecen los servicios y por lo tanto la presencia del Estado en la sociedad. Todo eso en el mundo entero ocurría. En Gran Bretaña sucedía lo mismo, era el papel que cumplieron los laboristas. Sí. Entonces, y en los Estados Unidos fue Roosevelt. El New Deal de Roosevelt fue la aparición de un Estado centralizado. Fue la dictadura de Getúlio Vargas en la década del 30 el que creó por primera vez un Estado nacional en Brasil. Ahora, por eso es que es un fenómeno de la época. Sí, y en esa época todos los que nombraste, si tenemos que hacer el saldo, es todo positivo. No, pero, ¿O es ampliamente positivo? Bueno, está bien, es la melodía de la época. Dejaría de lado las categorías de optimismo y pesimismo y las categorías de aspectos positivos y negativos. Okay. Análisis. Sino que hay que buscar identificar la tendencia central de la época. Una sola, no dos, una sola. Entonces, en términos de la reaparición del fenómeno de un Estado centralizado y de un nuevo vínculo entre la sociedad y el Estado, es propio de la década del 30 y de la crisis de la década del 30. En ella aparece el nacionalsocialismo y el fascismo, pero como expresión de esta misma época. Hay una notable raíz común entre el Tercer Reich, el fascismo en Italia, y el New Deal de Roosevelt. Todo eso entra en crisis en la década del 70, cuando aparece una nueva revolución tecnológica, que es la revolución tecnológica de Internet, de la revolución electrónica, en el sentido de que tiende a vincular de una manera distinta la totalidad del proceso de información. Se requieren menos tiempo, menos protagonistas para vincular todo el sistema de conocimiento mundial, hasta que finalmente esto adquiere un carácter instantáneo, que es cuando a partir de la década del 90 la tensión se hace tan grande en el sistema mundial en términos de competencia mundial sobre la base de esta revolución tecnológica de nuevo tipo,
que la Unión Soviética estalla de adentro hacia afuera. El caso soviético es muy importante, porque es el único caso de una superpotencia mundial que termina por implosión mientras su sistema de defensa estaba completamente intacto. Nadie derrotó a la Unión Soviética y sin embargo en 3 meses cayó. El que la mató fue la revolución de Internet. El muro de Berlín se cayó de los 2 lados. Se cayó de todos los sistemas centralizados y burocráticos que no pudieron resistir el impacto de la nueva revolución tecnológica. La expresión política de esto es el fenómeno de Margaret Thatcher en Gran Bretaña y de Ronald Reagan en Estados Unidos. Hasta llevarlo a una de las personas más inteligentes de la política norteamericana, que fue Bill Clinton, a decir que el Estado no era más la respuesta a los problemas sociales, sino que era la causa de los problemas sociales. Lo que estamos ahora es en la 4ª revolución industrial. El sistema mundial se ha integrado absolutamente, en forma instantánea. La inteligencia artificial es sinónimo de instantaneidad. Están en quiebra el statu quo en todas partes al mismo tiempo. Dentro de esta situación es que aparece la necesidad de reestructurar la totalidad de los estados para hacer un estado más reducido, pero más potente, sobre todo cargado de más inteligencia y de más inteligencia estratégica. Esta es la situación actual. El Trump de ahora es un Trump que ha comprendido cómo y de qué manera se ejerce el poder en un sistema que tiende a disminuir su potencia estatal al mismo tiempo que aumenta su capacidad de penetración y de decisión. Tengo una pregunta vinculada a Milei. Y después quiero ir a Europa, pero Milei es un tipo que, más allá de las características personales, de vuelta, no quiero entrar en las características personales ni de Trump, ni de Musk, ni de Milei, pero no diría que es el político tipo, para decirlo de alguna manera. Pero pará, ya lo sé. Pero quiero ir hasta un punto que creo que Milei resultó ser un tipo más pragmático y comprensivo del mundo de lo que uno esperaría que él sea. Mira, yo no sé eso. Es asunto de si él es capitalista. Lo que a mí me parece que el gran acierto de Milei es que logró identificar cuál era el problema clave de la Argentina. Económico, básicamente. Bueno, obviamente económico, pero dentro del problema económico era el problema fiscal. Lo definió y lo entendió y lo colocó como prioridad y dedicó la totalidad de su energía, a eso, que no era mucha, a eso. Y lo logró resolver. Bueno, está en camino. Ahí estás siendo un poco optimista, todavía no resolvimos. Bueno, vos decís, diciembre... Estamos muchísimo mejor, abismalmente abismalmente de mejor. 2023, sí. La tasa de inflación de la Argentina era 24.5%. En el momento actual... Está en el 3%. Está en el 2.5%. Y la tendencia es a bajar. Entonces, yo lo que te diría es que el camino es de descenso de aquello que ha sido la causa básica de la crisis argentina. El origen básico de la crisis argentina es la crisis del aparato fiscal, del Estado. De ahí para afuera. Y ha tenido una envergadura y una potencia tan grande esta crisis de carácter fiscal que ha provocado incluso en forma sucesiva un colapso del sistema político. Háblame de Europa. ¿Está en el horno en este contexto? Uno cuando va a Europa no deja de tener la idea de como que está algo viejo, inerte, poco dinámico. Pero mira, en la década del 90 el nivel de productividad de la Unión Europea era equivalente al de Estados Unidos. Ahora el de Estados Unidos en materia de aumento de la productividad ha crecido más del 50% y Europa sigue siendo el mismo. Dentro de los países europeos la principal economía es Alemania. Alemania tiene los últimos 3 años, son 3 años de estancamiento económico. El último año, incluido, la situación económica de Alemania es de contracción económica.
en el sistema de acumulación alemán, lo que ha caído sistemáticamente es la tasa de inversión. El gran capital alemán prefiere invertir fuera de Alemania que en su propio país. Por primera vez en la historia de Alemania, desde la fundación de la República Federal en 1949, Volkswagen informa este año que va a cerrar 3 plantas. Porque no pueden competir con los autos eléctricos de origen chino, y además no tienen forma de hacerlo porque el precio de la energía en Alemania en el momento actual es 4 veces superior al que era antes de la caída, antes del comienzo de la guerra de Ucrania en el año 1922. Por el gas ruso. El gas ruso. 2022. Pero el gas ruso era lo que le otorgaba una de las 2 variantes de competitividad de la industria automotriz alemana. Eso no está más. Peinamos casi todas las regiones, pero no vimos la nuestra a título regional. Hablamos algo de Argentina. ¿Latinoamérica? Bueno, en este momento el país de América Latina que tiene la más alta tasa de crecimiento económico es Argentina. Y las previsiones para el 2025 son de que la Argentina va a crecer en el orden del 5% anual. Y va a rebotar también, ¿no? Digo, va a rebotar, comparado con los vecinos. No, los vecinos consistentemente vienen, bueno, ahora en este momento todos no también, ellos ¿no? Están por debajo de la Argentina. Este es el mayor nivel de crecimiento económico de toda la región. No, está claro, digo, pero venimos de años malos. No es que venimos consistentemente creciendo. ¿Malos? ¿Los últimos 15 años? Venimos de los últimos 12 años la Argentina no crece. Por eso. Y además lo que hay es una caída, no solo no crece en términos de crecimiento del PBI nominal, sino que hay una caída sistemática del ingreso per cápita de la población. 1% por año cae el ingreso per cápita de la población. En los últimos 15 años ha caído 15 puntos el ingreso per cápita de la población argentina. Por eso es que los argentinos se van. No creas que es un problema de falta de vínculos emocionales de los argentinos con su país. No, adoran a la Argentina, pero no hay condiciones de vida. Se van. Tiene que ver con esto. Hacemos una mirada de la región. ¿Vos crees que existe la posibilidad de una integración regional? ¿Estamos lejos? ¿Es conveniente o no? ¿Viste, viendo Europa lo complicado que es tomar decisiones entre 27 países miembros? ¿Uno pensaría que mayor integración regional es conveniente? Bueno, no hay tal integración regional. El Mercosur, por ejemplo, el comercio interregional es de menos del 10% del total del comercio de la región. Los 4 países del Mercosur comercian fundamentalmente con el exterior, y en especial en lo que hacen a través de la producción agroalimentaria es comerciar con China. China, claro. Pero no entre sí. Los únicos 2 países donde hay un comercio bilateral significativo es entre Brasil y la Argentina por la industria automotriz, que tiene un grado de simbiosis y de fusión en los 2 lados, porque está constituida tanto en Argentina como en Brasil por empresas transnacionales. No hay ningún otro cadena de producción transnacional en toda la región. Integración no hay, ni la va a haber. ¿Cómo crees eso? Lo que sí hay y la va a haber cada vez más son alianzas estratégicas, especialmente entre Brasil y la Argentina, cualquiera sean los gobiernos que estén en los 2 países. ¿Hay algo de lo que no hablamos que te gustaría mencionar? Mira, yo creo que en este momento el gran acierto que ha tenido Milei, por encima incluso de su acierto estratégico monumental de haber identificado a la crisis fiscal como la crisis básica del sistema argentino, es el hecho de que ha apostado a la alianza estratégica con los Estados Unidos, y especialmente que lo ha hecho con el gobierno de Donald Trump. Milei ha tenido la audacia de apostar a la candidatura de Donald Trump que triunfara antes incluso de haber triunfado en la presidencia de Estados Unidos. Y esto, para un personaje como Donald Trump, para el cual la lealtad es algo fundamental, importante, sí, le ha dado a la Argentina un margen de acción internacional que no había tenido desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. ¿La pasaste bien esta conversación? Pero, por favor, un gusto.
Gracias, me encanta haberte tenido acá. Te puede ver la gente en Canal 26. Por favor, todos los días. Todos los días. Tenés una gana de laburar, Jorge, impresionante. Sí. Yo hago lo que me gusta, ¿qué te parece? Contame la reflexión que me decías antes de la cámara y cerramos de esta época. ¿Cómo sentís esta época para vivir? ¿Viste? Pero yo 82 creo que años. es un privilegio vivir en esta época. Acá hay novedades en todo momento. Hay creación de circunstancias históricas nuevas. Es una época de innovación científica y tecnológica. Están pasando cosas monumentales. Y para la Argentina esta es una oportunidad que está en condiciones de aprovechar para colocarse en este nuevo contexto mundial en un país de vanguardia. La Argentina tiene vocación de destino. Y esto, para todos los argentinos que nos sentimos profundamente identificados con el país, y que yo estoy convencido, por ejemplo, que la Argentina es un país excepcional. Y en ese sentido veo que estamos aprovechando estas nuevas circunstancias mundiales de una manera extraordinaria. Gracias, Jorge. Y gracias a ustedes, nos vemos la semana que viene. ¿Qué nos deparará la próxima conversación? Solo Dios lo sabe. Hasta luego.